Inicialmente tenemos que preguntarnos qué entendemos por dolor. El dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional que normalmente suele ser desagradable y que puede o no asociarse a una lesión tisular. Decimos que es una experiencia sensitiva porque es similar a todos los individuos y por otra parte decimos que es emocional ya que es un concepto más subjetivo en el que cada individuo lo percibe en mayor o en menor grado. Esto más adelante del vídeo lo explicaremos. Cuando un paciente presenta cualquier estímulo, ya sea mecánico, sea térmico o sea químico, se activan los receptores del dolor. Estos receptores del dolor se denominan nociceptores, que a través de un proceso llamado proceso de transducción, este proceso hace que este estímulo nociceptivo se transforme en un estímulo nervioso y será transmitido por los tipos de fibras que ahora explicaremos. A este proceso se le llama proceso de transmisión. Por un lado, encontraremos las fibras alfa y delta y por otro lado encontraremos las fibras C. Como podemos observar, las fibras alfa y delta son fibras muy rápidas porque están mielinizadas y son particulares del dolor generalmente agudo. A diferencia de las fibras C, son lentas ya que no están mielinizadas y están involucradas por lo general en el dolor crónico. Entonces, el objetivo de estas fibras es ingresar en la médula, en las vías aferentes, ascendiendo por la vía espinotalámica hasta llegar al tálamo y en consecuencia llegar a la corteza cerebral, donde el estímulo doloroso se integrará y se modulará. Este proceso de modulación, como hemos comentado anteriormente, la sensación dolorosa puede ser percibida de formas diferentes y este es gracias a la liberación de diferentes sustancias, por ejemplo, las endorfinas. Durante el paso de la señal por la médula, estas sustancias bloquean parcialmente la señal y haciendo que se perciba menos dolor. Si hablamos de la clasificación del dolor, podemos ver que se clasifican de múltiples formas. Según su origen, podemos decir que tenemos un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. En cuanto al dolor nociceptivo, es el desencadenado normalmente por la activación directa y este puede ser de características somáticas o viscerales. Cuando hablamos somáticas, cuando se estimulan los nociceptores localizados en la piel. Y cuando hablamos de un dolor visceral, es cuando se desencadena tras la estimulación de los nociceptores ubicados en las vísceras. Por otro lado encontramos el dolor neuropático y es provocado normalmente por una lesión del sistema nervioso central. Este se trata de un dolor bastante intenso, acompañado de parestesias, generalmente parestesias es hormigueos, o disestesias, que es sensación desagradable. Por otro lado, podemos clasificar el dolor según su duración, dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo normalmente vinculado a una lesión tisular. A diferencia del dolor crónico, es normalmente vinculado a enfermedades crónicas, por ejemplo, una persona que sufra fibromialgia. No suele estar habitualmente relacionado con el daño tisular. ¿Y qué implica este dolor crónico? Normalmente implica un deterioro de la calidad de vida, con lo cual el dolor normalmente neuropático y el dolor de estas características así crónicas, tenemos que tener un cierto miramiento hacia la persona e intentar de investigar qué causa le está provocando este dolor crónico. ¿Por qué? Porque puede interferir a lo largo de su vida. En cuanto al dolor también lo podemos clasificar según su intensidad, si es leve, moderado o intenso. Bien, en cuanto a los factores para valorar el dolor, valoraremos la intensidad, que significa cómo de severo es su dolor, es decir, podemos valorar el dolor, su intensidad con una escala de 0 a 10, cuál es su dolor, 5 sobre 10, 6 sobre 10, 7 sobre 10. La intensidad del dolor valorado por las escalas muchas veces es bastante subjetivo, porque como hemos comentado anteriormente, el dolor, una de las cosas es que tiene su parte más emocional y más subjetiva.
Entonces, ¿de qué nos interesa a nosotros la intensidad? En muchas patologías nos interesa saber cómo ha evolucionado ese dolor desde cuando empezó. Por ejemplo, en patología cardíaca, que ya lo veremos en su temario, hablaremos de que el paciente presenta un dolor inicial a las 4 de la tarde de 5/10 y cuando llega al hospital le preguntamos cómo tiene el dolor ahora respecto a cuando inició y nos comenta que cuando inició tenía un dolor de 5/10 y ahora tiene un 8/10. Evidentemente vemos aquí un cambio notable entre el 5/10 al 8/10 y esto nos puede hacer una idea de cómo está evolucionando el dolor y de la complejidad y gravedad de la patología. En cuanto a otro factor podemos hablar del carácter. ¿Cómo describiría su dolor? Pues bueno, también hablaremos que según qué patologías el dolor se puede describir de características opresivas, el dolor lo podemos describir de características pleuríticas, es decir, el paciente nos describirá ese dolor y nosotros tenemos que hacer con nuestros conocimientos una interpretación hacia un lado o hacia otro. En cuanto a la localización, ¿dónde se sitúa ese dolor? Evidentemente le preguntaremos al paciente dónde usted presenta el dolor. ¿En el flanco derecho? ¿En el flanco izquierdo? ¿En la parte dorsal? ¿En qué zona? Además valoraremos la irradiación, es decir, ese dolor que usted tiene ahí en el flanco derecho, ¿se va hacia algún lado? ¿Se va hacia el flanco izquierdo? Esto, como comentamos, en muchas patologías nos es interesante porque así nos podrá orientar para saber si el paciente presenta una patología u otra. Por otro lado tenemos el tiempo. ¿Cuándo le aparece el dolor? Es muy interesante también. ¿Cuándo le apareció el dolor? Me apareció a las 4 de la madrugada y el paciente nos acude al servicio de urgencias a las 9 de la mañana. Durante todo ese tiempo nosotros podemos ver su intensidad, su característica y el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo lleva con ese dolor? Por otro lado, podemos valorar los factores asociados. ¿Hace que su dolor mejore o empeore? Es decir, si usted se está quieto, ¿el dolor aumenta o empeora? Si usted se mueve, si su torso se mueve, ¿ese dolor incrementa o no? Es decir, ¿qué factores se pueden ver implicados en la mejora o en el empeoramiento de este dolor? Y finalmente hablaremos de las implicaciones, un factor bastante importante a tratar y que muchas veces lo descuidamos. Forma en que le afecta el dolor a su vida diaria. Es decir, esto normalmente cuando un paciente viene por un dolor agudo, de una manera súbita, por una lesión tisular o por una afectación de algún órgano, normalmente no le afecta en su vida diaria. ¿Por qué? Porque es un dolor momentáneamente. Pero cuando hablamos de un dolor crónico, el paciente se puede haber afectado por ese dolor. Entonces va a tener unas implicaciones, es decir, pues bueno, pues ahora he tenido que cambiar mi habitación del segundo piso, lo he tenido que pasar a la primera planta. ¿Por qué? Porque sufro dolor cuando subo las escaleras. Bueno, estas implicaciones son muy importantes a la hora de valorar, sobre todo cuando valoremos a un paciente y sospechemos de que el dolor que tiene no es un dolor agudo, sino es un dolor más crónico. Bien, en cuanto al dolor, su valoración la podemos hacer mediante escalas. Escalas numéricas, escala EVA, del 0 al 10, con un rango bastante amplio entre el 0 y el 10. Escalas de expresión facial, de Wong-Baker, por ejemplo, son utilizadas bastante en los críos para que señalen ellos la carita que ellos creen que están en ese momento. Y esto normalmente se utiliza para el dolor más agudo. Yo quiero hacer incidencia en que debemos de tener en cuenta el dolor neuropático para poder continuar con las investigaciones. El paciente con el dolor neuropático muchas veces se descuida. ¿Por qué? Porque siempre nos encegamos en que cuando un paciente viene con dolor agudo, no pensamos ya y paliamos ese dolor. El paciente viene con el minuto 1 con dolor y al minuto 2 ese paciente ya tiene que tener el dolor solventado. Y así lo hacemos. Pero cuando un paciente acude con un dolor de características más neuropáticas, más de un dolor crónico, muchas veces este dolor no le damos importancia. Total, el paciente siempre tiene ese mismo dolor. Pues no, hay que hacerle caso. Y cuando nosotros sospechemos
de que un paciente puede tener un dolor de estas características, es interesante investigar en el hospital si presentan algunas escalas para poder diagnosticar o valorar por lo menos si ese dolor que presenta el paciente va a ser un dolor más de forma aguda o más neuropático. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un cuestionario en el que se hace una entrevista a un paciente en el que se le hace una serie de preguntas. ¿Sí? En este caso se hacen 4 preguntas, cada una con una numeración y pregunta 1, ¿tiene el dolor una o más de las siguientes características? Quemazón sí, sensación de frío doloroso sí, descargas eléctricas sí o no. ¿Presenta usted hormigueo, sensación de agujas, de alfileres, entumecimiento, picazón? ¿Tiene usted presenta hipoestesias, hipoestesia de los pinchados? Es decir, hay que rellenar los cuestionarios. No hay que seguir sino hay que seguir el cuestionario que haya en función del protocolo hospitalario y hacer la interpretación del cuestionario que tengan. En resumen, ¿qué es lo que quiero que tengáis en cuenta? En que el dolor agudo normalmente lo solemos tratar, pero el dolor crónico más neuropático muchas veces se nos pasa desapercibido o no le damos aquella importancia, con lo cual debemos de interrogar a ese paciente con unas escalas de valoración de dolor neuropático para poder diagnosticarlo correctamente y poderle hacer un seguimiento y que no pierda calidad de vida. Y con esto finalizamos la unidad del dolor.